quiero transmitir mi profundo agradecimiento al magistrado doctor Ernesto Blume Fortini, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. También quiero agradecer a la doctora Susana Esther Tábara, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, y a todos ustedes, ¿no? Estimados participantes, que nos permiten llegar a ustedes y conversar, tratar unos temas que son de importancia eh, de, de importancia actual, como son los medios impugnatorios del proceso penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este es un tema, pues, que conlleva o que entraña la intersección entre el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. En otras palabras, digamos, entraña, pues, el control constitucional de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal aprobado en virtud del decreto legislativo 957, ¿no? Como ustedes saben, este código tiene naturaleza oral adversarial y es garantista, es decir, mucho más garantista que el Código de Procedimientos Penales. Código que se aplica en la mayoría de distritos judiciales del Perú, a excepción de Lima Centro y Lima Sur, increíblemente, ¿no? En la gran capital no se aplica, pese a la gran cantidad de casos en materia penal y procesal penal, por un tema de política de Estado. Más aún, esta situación se ha visto, digamos, dilatada o no se aplica inmediatamente por el tema de pandemia, ¿no? Se suponía que el año pasado, en julio del año pasado, se iba a aplicar en estos dos distritos judiciales últimos el nuevo Código Procesal Penal, pero ha quedado un poco latente porque al parecer hay otras prioridades, ¿no? Cuando hablamos nosotros de derecho procesal, perdón, de medios impugnatorios en el proceso penal, inmediatamente, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Qué imaginamos? ¿No? El apelar, el recurso de apelación, el recurso de reposición, el recurso de casación, todos al interior del proceso penal. ¿Y por qué? Porque queremos, pues, como partes de un proceso, que las decisiones o las resoluciones de algún juez o alguna sala sea revisada, ¿no? Sea nuevamente examinada, es decir, que se lleve a cabo un nuevo examen a través de la introducción de una nueva pretensión, ¿no? Porque obviamente, pues, no estamos conformes con la decisión del órgano jurisdiccional, porque a nuestro entender, por ejemplo, como recurrentes, como impugnantes, consideramos que puede haber algún error, alguna arbitrariedad por parte de los juzgadores, ¿no? Y como parte de esa introducción, ¿qué más podemos decir, no? Que esto tiene que ver, pues, con el derecho a la pluralidad de instancias, o la instancia plural, que se manifiesta a través del acceso a los recursos, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a este recurso que está previamente ya establecido, ¿no? Cualquiera de las partes al interior de un proceso penal, ¿sí? Al interior de un proceso en general, ¿no? Ya sea de naturaleza ordinaria o de naturaleza constitucional, ¿no? Y casi la mayoría de procesos ordinarios y constitucionales se puede utilizar la doble instancia, excepción, por ejemplo, en los procesos de inconstitucionalidad o procesos competenciales no, porque se tramitan y se resuelven de forma exclusiva por el Tribunal Constitucional, ¿no? Y que no, obviamente que no tiene una doble instancia o una instancia plural, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende a través del acceso al recurso, ¿no? Que una sentencia o un auto, que son en buena cuenta ambas resoluciones, pueda ser revisada porque a consideración del recurrente, del impugnante, le causa agravio, perjuicio al interior del proceso, es decir, que estaría siendo vencido en una de las estrategias procesales y lo que conlleva esa impugnación es pues que es la decisión asumida por el órgano jurisdiccional recurrido sea revocada, anulada o modificada, ¿no? Este derecho fundamental, que yo lo denomino derecho fundamental de naturaleza procesal, tiene una previsión constitucional, ¿no? Se encuentra consagrado en el inciso sexto del artículo 139 de la Constitución Política del Perú actual, junto a los demás derechos fundamentales de naturaleza procesal, que la Constitución les denomina, pues, garantías judiciales, ¿no? Pero es lo mismo en realidad, ¿no? Entonces, eh, estos recursos o este recurso puede ser ejercido en diversos procesos, dijimos, ordinarios, por ejemplo, proceso civil, proceso penal, proceso laboral, contencioso administrativo y también en el proceso constitucional, ¿no? ¿Y por qué es importante el recurso en materia penal, ¿no? Un poco ya adentrándonos, un poquito adentrándonos al tema.
porque a través de este recurso se puede permitir la revisión de una decisión, de una resolución, pues que en realidad perjudique o afecte alguna de las posiciones de las partes. Y tratándose del imputado o del condenado, porque mediante una sentencia se le condena, puede permitir o va a facilitar que la segunda instancia que conoce en vía de apelación o en vía de grado pueda revisar, pueda cambiar, pueda revocar, pueda anular esa decisión, ¿no? ¿No? Es decir, que obviamente que una instancia superior a la que emitió esa decisión pueda cambiar esa decisión. ¿No? Porque esa decisión puede entrañar, pues, errores, injusticias, etcétera, ¿no? Entonces, se podría decir de que en materia penal estas decisiones pueden afectar de forma directa y concreta el derecho a la libertad personal, que también es un derecho fundamental, ¿no? Pero todavía aquí no estamos dentro del campo constitucional, ¿no? Porque vamos a ver más adelante algunos conceptos eh, y también vamos a ver con alguna jurisprudencia, porque a través de los procesos constitucionales se puede revisar, ¿no? Es decir, se puede hacer un control constitucional de aquellas decisiones, de aquellas resoluciones en materia penal, ¿no? De forma, digamos, excepcional, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero explicarles es que se debe permitir el ejercicio de este derecho fundamental a la doble instancia en materia penal, ¿no? Siempre y cuando se cumplan aquellos requisitos legales, aquellos procedimientos que están previstos en el Código Procesal Penal, o el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, si ese ejercicio es impedido por el órgano jurisdiccional ordinario penal, se tiene ya expedito el derecho de utilizar el proceso constitucional, ya sea como amparo o habeas corpus, ¿no? Como vamos a señalarlo dentro de unos minutos. El juez, como todo ser humano, a la hora de administrar justicia, puede cometer errores e injusticias, ¿no? Eh, Somos seres humanos, podemos equivocarnos, ¿no? Hemos hecho, se puede equivocar o puede cometer una arbitrariedad e injusticia, ¿no? O puede que también haga una mala interpretación de algunos de los requisitos para acceder a los recursos, ¿no? Es decir, que el juez penal puede equivocarse al momento de resolver una incidencia procesal o una causa, ¿no? Eh, Puede, por tanto, asumir una decisión equivocada o puede emitir una decisión injusta o arbitraria, ¿no? Esa decisión, obviamente equivocada, errada o arbitraria, va a perjudicar los intereses de las partes en el proceso, en especial al procesado o al inculpado, como ustedes quieran llamarlo, o sea, encausado, que a mi entender, o a mi modesto entender, es la parte, digamos, más débil, ¿no? Dentro del sistema de justicia, ¿no? Entonces, esa situación digamos, esa decisión arbitraria, incluso cuando no se trate de sentencias, incluso puede causarle o puede resultarle desventajosa al proceso, ¿no? Que podría conllevar a que sea finalmente vencido en el proceso. O también puede privarle de su libertad. Por ejemplo, la muy de moda, prisiones preventivas, obviamente se despide a través de una resolución, no sentencia, y que les pide el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Pero puede que el juez de esa investigación preparatoria se haya equivocado o haya motivado mal, inadecuadamente, entonces es materia de revisión siempre que el procesado apela, pero cuando éste cumpla los requisitos previstos en la ley procesal penal o la norma procesal penal, ¿no? ¿Qué es un medio impugnatorio? Es un acto procesal ya sea de alguna de las partes al interior del proceso o tercero, que tienen un legítimo interés o interés legítimo, ¿no? Para ejercer este medio impugnatorio, ¿no? E introduce a través de ejercicio una pretensión procesal destinada a atacar resoluciones judiciales o providencias, decretos que le causen agravamen o perjuicio al impugnante y siempre que estos recursos, su tramitación, estén expresamente establecidos en la norma procesal penal.
¿Y cuál es la finalidad? Lograr el acierto a través de un nuevo examen. Es decir, que se resuelva con justicia, ¿no? Y que este nuevo examen además controle lo resuelto por la instancia inferior y que este resultado sea como consecuencia de la aplicación e interpretación que se tiene del derecho, ¿no? Desde la, tanto desde la perspectiva de la doctrina como de la jurisprudencia. Ustedes saben, los jueces resuelven con doctrina y jurisprudencia, ¿no? Jueces ordinarios, jueces penales también, ¿no? Y de este modo se busca una mayor garantía de seguridad y acierto. En el expediente 42-55-2010, proceso de habeas corpus, se señala que el derecho a la pluralidad de instancias, ¿sí? El derecho a la pluralidad de instancias, perdón, 42-35-2010, proceso de habeas corpus, se nos dice que el proceso a la pluralidad de instancias forma parte del debido proceso judicial. Es decir, el continente es el debido proceso, el derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental de la naturaleza procesal, y el contenido es el derecho a la pluralidad de instancias, como también lo son el derecho a la prueba, o el derecho a la defensa, el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, entre otros derechos, ¿no? Y este derecho a la pluralidad de instancias goza de un reconocimiento internacional. Está previsto, pues, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual, pues, lo prevé en su artículo 8, inciso 2, parágrafo H, y se indica en este artículo que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. En esta misma sentencia nos habla del contenido del derecho a la pluralidad de instancias. Y sobre esto quiero hacer una pequeña precisión. Si bien la Constitución, de forma genérica, ya hemos indicado que en el artículo, inciso 6 del artículo 139 nos indica o nos señala que existe el derecho a la instancia plural o la doble instancia, pero quien desarrolla el contenido es la jurisprudencia. Y en este caso, en la jurisprudencia peruana, quien ha desarrollado bastante este contenido es el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos expresados en sentencias y resoluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta sentencia se hace, digamos, una, eh, una reiteración al contenido del derecho a la pluralidad de instancias, ¿no? ¿Y qué nos dice el tribunal en ese aspecto? Que se trata de un derecho fundamental que tiene por objeto garantizar que las personas naturales o jurídicas, ojo, la pluralidad de instancias o instancia plural no es solamente, digamos, una facultad de la persona natural, ¿ah? Sino también de la persona jurídica, de derecho público o derecho privado. Y estas personas jurídicas, ¿cómo ejercen este derecho? A través de sus representantes o apoderados debidamente acreditados, ¿no? Entonces, estas personas, pues, participan en un proceso judicial, obviamente son partes, porque quien no es parte en el proceso no va a poder impugnar, y que tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado, reexaminado, ¿sí? Por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados o interpuestos, yo utilizo mejor la palabra interpuestos, dentro de un plazo, el plazo legal. ¿Qué quiere decir esto además? ¿No? Que bueno, este doble examen se tiene que habilitar, viabilizar. ¿A través de quién? Ah? No es de oficio, es a través de las mismas partes procesales, ¿no? La parte que se considere agraviada o perjudicada con una resolución o una decisión puede impugnarla, pero puede impugnarla, pero tiene que ser de la parte del proceso. Y con esto va a permitir que los actuados se eleven a una segunda instancia, ¿sí? Superior al mismo juez u órgano jurisdiccional que emitió esa resolución recurrida o impugnada para que sea reexaminada, ¿no? Para que la pueda corregir, en virtud del principio de autocorrección, ¿no? Corrija, la sala corrija la decisión del inferior jerárquico. Y además de la misma naturaleza. ¿Qué significa? Por ejemplo, en línea penal,
tiene que ser el juez penal, quien va a corregirlo es la sala penal, no puede ser la sala civil u otra, ¿no? Lo mismo sucederá en el proceso civil, ¿no? Juez civil, quien va a corregirle es la sala civil correspondiente, ¿no? Entonces, no puede ser. Y además tiene que ser dentro del distrito judicial. No puede irse, salvo, salvo en los recursos de casación. En los recursos de casación, ¿no? En los recursos de casación sí, este, se permite pues que lo resuelto por una sala superior penal pueda ser revisado de forma extraordinaria por la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero ¿qué sala para resolver? Tiene que ser también de la sala de la misma naturaleza, ¿no? Es decir, sala penal, ¿no? Pero eso sí puede viabilizar el traslado de unos actuados de algunos de los distritos judiciales del país hacia la Corte Superior, perdón, a la Corte Suprema de la República que se encuentra en la ciudad de Lima. Muy bien. Y el Tribunal Constitucional nos ha dicho también en esta misma sentencia que toda persona tiene derecho a un recurso eficaz que dé resultados, ¿no? Ahora que tratan de moda la palabra eficaz y eficiente, ¿no? Por el tema de vacunas, ¿no? A un recurso eficaz, es decir, que sea efectivo, que dé resultado, ¿no? ¿Y qué decisiones o qué resoluciones pueden ser materias o pueden ser recurridas, ¿no? Yo destaco de estas cuatro, dos, que a mí me parecen las más interesantes, ¿no? De lo que ha expresado el Tribunal Constitucional, ¿no? Se puede cuestionar, porque esa es la idea, cuestionar a través de la impugnación la sentencia que imponga una condena penal, una pena ya sea efectiva o pena suspendida, no con reserva del fallo condenatorio, por ejemplo, o pena bajo el cumplimiento de reglas de conducta, ¿no? Muy bien. Y también puede ser recurrida aquella resolución judicial que imponga directamente una medida seria de coerción personal. Entonces, no solamente las sentencias pueden ser recurridas o impugnadas, sino también aquellas otras decisiones jurisdiccionales penales ordinarias que restrinjan la libertad. ¿Y cuáles son estas? Ah? Por ejemplo, la detención judicial, que es una decisión de inicio del proceso penal, y también una prisión preventiva, que está tan de moda, que me modesto entender, se ha hecho uso y abuso, ¿no? De esta medida coercitiva de naturaleza personal, ¿no? Incluso ya no es la regla, no es la excepción, sino se ha convertido en regla, ¿no? Pero no quiero mucho entrar en el tema porque eso no es el tema de la clase del día de hoy, solamente como un paréntesis, como un pie de página, les comento que, y además, esto de además, que dicho sea de paso, estas prisiones preventivas están muy mal motivadas, deficientemente motivadas, según la experiencia de trabajo que hemos visto. Bueno, es un tema, lo dejamos para otra próxima clase, ¿no? Muy bien. Entonces, en el expediente 4235-2010-PHC, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, se nos dice también que el denominado derecho a los medios impugnatorios o al recurso, yo no me hago muchos problemas en estas denominaciones, para mí son sinónimos, es un derecho de configuración legal. Entonces, ¿qué significa que sea un derecho de configuración legal? Significa pues que legalmente se establece cuáles son los requisitos, y cuál es la tramitación que se debe cumplir para que se conceda y se resuelva un recurso, ¿no? Dijimos, la Constitución nos habla en términos generales de lo que es el derecho a la doble instancia o instancia plural, ¿no? Sin embargo, la jurisprudencia del tribunal muchas veces ha reiterado lo que es el contenido, pero además también hay que decirlo que el legislador, a través en el proceso penal, a través del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, del nuevo Código Procesal Penal aprobado en virtud del decreto legislativo 957, ha establecido, pues, cuáles son estos requisitos, cuál es el procedimiento, ¿no? Que hay que cumplir de forma muy estricta y muy escrupulosa, ¿no? Porque si no se cumple el recurso, los requisitos, obviamente no se va a conceder recurso y no se puede acudir a ninguna instancia para que esto pueda ser revertido, ¿no? Muy bien, entonces,
eh, este derecho de configuración legal posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano superior. Entonces, pues, corresponde al legislador, o sea, al legislador, obviamente, a los congresistas, pero obviamente, bueno, muchos de ellos son abogados, no todos, pero ellos a su vez recurren a los expertos, ¿no? Se puede incluso el Congreso puede convocar a una comisión de expertos en materia procesal penal y que digan, bueno, pues como se ha hecho, créenme un nuevo código tipo para Perú, ¿no? Garantista, con características orales adversariales, ¿no? Que se ha hecho, ¿no? Entonces, obviamente, a veces los congresistas o los legisladores no son los técnicos. Bueno, pero ellos son los que se van a encargar, pues, de aprobar a través de una ley, porque esta es una norma infraconstitucional, a través de una ley se va a aprobar el nuevo Código Procesal Penal. Muy bien. Entonces, el legislador crea los recursos, establece los requisitos que deben ser cumplidos para que estos sean admitidos, ¿no? Para que estos recursos sean concedidos, ¿no? Y además, el legislador prefigura el procedimiento que se deba seguir, es decir, cuál es el procedimiento. Por ejemplo, el legislador va a decir, bueno, se interpone ante tal instancia, se le concede tal plazo para interponerlo, una vez concedido, se forma el cuaderno correspondiente, o se eleva todo el expediente a la instancia superior. La sala superior va a convocar a la audiencia de apelación de sentencia o de apelación de auto. Luego la sala está conformada por tales jueces, por 3 jueces superiores. Estos jueces son los que finalmente van a revisar. Bueno, y además también se va a fijar fecha para la vista de la causa para el informe oral. Todos esos requisitos y toda esa tramitación la fija el legislador, que hay que cumplirla, como repito, de forma escrupulosa. Y vamos a señalar cuáles son estos requisitos, ¿no? Requisitos son el plazo, que todos los recursos tienen plazos, ¿no? Recurso de casación, bueno, estamos hablando, ojo, estamos ciñéndonos esta conferencia en el nuevo Código Procesal Penal, ¿ah? Por si acaso, ¿no? El plazo, ¿cuál es el plazo, no? Para apelar el auto, ¿no? O para poner el recurso de reposición, o para apelar la sentencia, o para interponer el recurso de casación. Entonces, la norma procesal penal establece diversos plazos, que hay que cumplirlos, ¿ah? Que los recursos tienen que interponerse dentro de aquellos plazos, porque si no se cumple eso, caput, como dicen los alemanes, ¿no? Ya fue, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Se notificó la resolución, si te pone fuera del plazo extemporáneo, adiós. Como se dice coloquialmente, a llorar al río, no hay nada que hacer. No hay recurso extraordinario que pueda remover esto. Luego, como otros los requisitos, diríamos que es la prisión de los agravios que causa la resolución apelada, ¿no? Es decir, a través y esto es un requisito muy, muy escrupuloso también, ¿ah? A través del recurso de apelación, que es por escrito, ojo, no es verbal, se puede interponer verbalmente en la audiencia correspondiente, pero su fundamentación se hace por escrito en el nuevo Código Procesal Penal. Por eso algunos hablan de que en realidad es un proceso, perdón, es una norma procesal mixta, ¿no? Que es a la vez oral y escritural también, ¿ah? Porque hay determinados actos por escrito aún, todavía no hemos llegado a esa época que todo sea oral. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer el apelante, el impugnante? Tiene que, en su recurso de apelación, tiene que señalar cuáles son los agravios que se encuentran dentro de los considerandos de esa resolución a impugnar, ya sea auto o sentencia, ¿no? Entonces, explicarlos por qué lo está perjudicando el juez. ¿Por qué no? Porque, digamos, esa resolución no tiene logicidad, no es lógica, no es clara, es confusa, en fin, ¿no? Las pruebas no acreditan en los hechos delictuosos, o se le aplicó una norma que no es adecuada, en fin, ya eso es un poco el trabajo del abogado litigante, ¿no? Del abogado patrocinado. Pago tasa judicial solamente en proceso civil, ¿no? Lo menciono, lo incluyo acá para hacer la diferencia. En el proceso penal y en el proceso constitucional no se paga tasa ni arancel. ¿Sí? ¿Cuál es el otro requisito que hay que cumplir también de forma escrupulosa? ¿Ah? La interposición ante el órgano o instancia correspondiente, ¿no? Depende si es apelación o queja por el recurso, por el negatorio del recurso de apelación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ante quién se interpone? ¿Ah? ¿Ante el mismo juez
bueno, la mayoría pues, de resoluciones se interponen entre el mismo juez o sala, ¿no? Y, y esto lo concede y lo eleva. O puede ser también como en los recursos de reposición que el mismo juez lo resuelve, ¿no? Pero cuando se deniega una apelación o una casación, se interpone queja ante el superior para que conceda el recurso, ¿no? Interposición por el legitimado, ¿no? En el proceso penal, ¿no? ¿Quién es el legitimado? El que está siendo perjudicado con la decisión. Por ejemplo, el inculpado, ¿no? Es el mismo que tiene que apelar. Pero puede hacerlo su abogado, sí, si es que su abogado está designado en el expediente penal, ¿no? También el código, bueno, ojo, estos requisitos, quiero precisarles y recalcarles que estos requisitos están previstos en el Código Procesal Penal, ¿ah? Eh, qué otro más requisito hay? ¿No? El tipo de recursos, ¿no? El código, como vamos a verlo en unos minutos, te dice qué recursos, qué resoluciones son impugnables y cuáles son los tipos de recursos para utilizar para impugnar esas decisiones, ¿no? Recurso de reposición, apelación de autosentencia, recurso de casación, recurso de queja por denegatoria de los recursos, en fin, eso ya lo establece el código, ¿no? Y el trámite, como dijimos, ¿no? Se interpone el recurso dentro del plazo y cumpliendo los requisitos antes señalados, se admite o concede el recurso, luego de concedido se eleva el expediente o se eleva un cuaderno, dependiendo de la resolución a impugnar, ¿no? Y a la sala correspondiente, la cual ya, como dijimos también, va a convocar a una audiencia donde los abogados de las partes van a informarse si lo solicitan, y ahí se aplican todos los principios del nuevo código, contradicción, inmediación, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? A través de la impugnación se puede cuestionar una resolución pues, que perjudique al procesado o a la parte dentro del proceso, ¿no? Después, como dijimos también, es introducir una nueva pretensión, pero esta pretensión se va a denominar pretensión impugnatoria. Quería precisarles que también se utiliza de forma errada el término recurso impugnatorio, ¿no? En realidad es medio impugnatorio, porque los medios impugnatorios es el término genérico y los recursos y los remedios son los recursos propiamente dicho, ¿no? Muy bien, esto también ya lo hemos visto. Instancia plural como derecho fundamental de naturaleza procesal también ya hemos explicado, ¿no? Que pertenecen al debido proceso. Y si se impide, ya un poco, ya casi adentrándonos un poquito al proceso constitucional, si por ejemplo el impugnante o el apelante, o recurrente, como ustedes quieran denominarle, cumple todos los requisitos de forma escrupulosa, los que hemos señalado, que están previstos en el nuevo Código Procesal Penal, y el órgano jurisdiccional no le concede por error de la interpretación o por alguna injusticia, ¿no? Una arbitrariedad que podría darse. Entonces, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, una sentencia condenatoria. Se cumplen los requisitos y no se concede el recurso de apelación de sentencia. Entonces, y lo único que quedaría es que la sentencia se ejecute, ¿no? Ya sea con pena efectiva o pena suspendida. ¿Y qué le queda al recurrente? ¿Ah? Una demanda de revisión, podrían preguntar ustedes, ¿no? Porque la revisión es otra cosa. Mediante la revisión se puede revisar un proceso fenecido con la calidad de cosa juzgada cuando aparecen pruebas, por ejemplo, ¿no? Que acreditarían que el señor es inocente, ¿no? Pero es un tema distinto. ¿Recurso de casación? Tampoco, porque la casación es un recurso, casación penal, ojo, ¿ah? Es un recurso muy extraordinario, que la norma lo establece de forma muy taxativa, ¿no? Entonces tampoco. ¿Qué le queda? Para que se reponga el ejercicio del derecho a la doble instancia que tiene rango constitucional. Se puede acudir a los procesos de habeas corpus o amparo. El más utilizado, el habeas corpus, ¿eh? Habeas corpus contra resoluciones judiciales penales. El amparo se usa en menor cantidad, que es un proceso también constitucional, amparo contra resoluciones judiciales penales. Pero
Creo que más adecuado es el habeas corpus contra resoluciones judiciales, contra resoluciones penales, porque el habeas corpus, como ustedes saben, es el proceso constitucional que tutela el derecho a la libertad personal y a los derechos conexos. Y un poco todavía también mirando el código, diríamos que en el artículo 416 nos dice pues que resoluciones son impugnables, ¿no? Sentencias, autos sobre seguimiento, autos que revoquen la condena condicional, autos que se pronuncien por la posición de las partes, autos que precisamente declarados. A ver, ojo, ojo, ojo. Y el mismo código nos dice cuáles resoluciones son apelables. O sea, no todas son impugnables. ¿Ah? Solamente la que taxativamente el Código Procesal Penal indica también. Muy bien. Esto ya hemos hablado un poco de la parte doctrinaria, el contenido, del derecho, cuándo se puede accionar a través de la habeas corpus, para que, ojo, si el juez constitucional de habeas corpus declara nula una resolución que denegó la apelación, se debe conceder este recurso. Bueno, muy bien. Pero esto lo vamos a aterrizar mejor con alguna jurisprudencia, esta segunda parte, para pasar a sus preguntas, ¿no? Pero con jurisprudencia. Dado el tiempo que no es tan amplio que tenemos, hemos seleccionado alguna jurisprudencia que a nuestro modesto entender son más relevantes, ¿no? Para que ustedes puedan entender el tema desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal y las denegatorias infundadas o no eh, de estas apelaciones. Muy bien. Una de ellas la tenemos en el expediente 2964-2011, proceso de habeas corpus. No es tan nueva, pero es como una sentencia que marcó un hito, ¿no? Y que de ahí se sigue aplicando, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal es un código no solamente oral, adversarial o con, natural, o con rasgos, digamos, ¿no? Porque no es total, ¿no? Y también bastante garantista, sobre todo respecto al papel, pues, del inculpado y también de la parte civil. Sin embargo, pues, como toda obra humana, tiene errores, ¿no? Sobre todo, y los errores los encontramos en el articulado, algunos artículos correspondientes, ¿no? Porque además, con la aplicación de estos artículos, eh, se colisiona la Constitución, ¿no? Que es la norma suprema, ya saben, ¿no? La Constitución está en el vértice, en la cima del ordenamiento jurídico, debajo de ella están las normas infraconstitucionales, como los códigos, ¿no? Código procesal penal y código penal. Si esa norma infraconstitucional colisiona, contraviene la Constitución y además vulnera derechos fundamentales, su, se debe restituirse estos derechos que han sido vulnerados, violados o afectados. Muy bien. Y aquí pues lo vemos en el caso de la aplicación de esta norma, del artículo 423, inciso tercero del Código Procesal Penal. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué pasó? Si me permiten. ¿No? Y las jurisprudencias que yo les voy a dejar acá, ustedes la pueden revisar de forma más detenida y contrastar lo que nosotros estamos explicando en la clase del día de hoy. Muy bien. Esta norma la aplicó la Sala Superior, o sea, la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que es inconstitucional la aplicación de esta norma. ¿Por qué? Resulta, pues, que en este proceso penal, el inculpado es condenado en la audiencia de apelación de sentencia. Perdón, en la audiencia de lectura de sentencia, disculpen, ya me estaba adelantando. En la audiencia de lectura de sentencia es condenado. En esa misma audiencia, su abogado defensor interpone el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, ¿no? Hemos dicho, pues, que la norma prevé que este recurso pueda ser interpuesto en la misma audiencia, en la misma audiencia. Y su fundamentación pueden hacerla por escrito, código oral adversarial y escritural. Muy bien. Y efectivamente, el abogado interpone el recurso, se concede recurso y el expediente, los actuados suben a la segunda instancia, a la sala penal de apelaciones, demandada. ¿Y qué pasó en la audiencia de apelación de sentencia? En esa audiencia eh, se encuentra presente el abogado defensor del inculpado que apeló
y el representante del Ministerio Público, su contraparte, ¿no? Ustedes saben que actúan son adversarios del proceso penal, ¿no? En virtud del principio de igualdad de armas, ¿no? Muy bien. Y no acude el inculpado, por X razones, ¿no? Pese a estar debidamente notificado. ¿Y qué hizo esta sala? La sala dijo, bueno, como no está presente quien apeló, o sea, no está presente físicamente quien apeló. ¿Quién es el que apeló? Repito, el inculpado. Declaró nulo el concesorio e inadmisible el recurso de apelación, ¿no? Y con ello no se realizó la audiencia de apelación de sentencia. Y al no realizarse la audiencia de apelación de sentencia, obviamente no se realizó un nuevo examen, un nuevo juicio, no se reexaminó, no se controló la decisión de la sentencia de primera instancia. La sala devuelve los actuados al juez de primera instancia para que se ejecute la sentencia condenatoria efectiva. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? El tribunal dijo en esta sentencia, que después ha sido replicado este criterio y se mantiene en la línea jurisprudencial, que no es necesario que esté presente físicamente el inculpado a la audiencia de apelación de sentencia. Basta que esté su abogado defensor. Basta que esté con su abogado defensor. ¿No? Es decir, que no era absolutamente necesaria la presencia. Si está en buena hora, ¿por qué? Porque su abogado es el que estaba preparado técnicamente, pues, para sustentar y defender su pretensión impugnatoria. ¿Contra quién? Contra el representante del Ministerio Público, que es su adversario. ¿Eh? El abogado que va a pretender a través de su debate oral, porque va a debatir con el fiscal, ¿no? En los principios de mediación, oralidad, contradicción, publicidad, etcétera, etcétera, que ustedes ya saben, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal. El abogado va a pretender que se declare nula, que o en todo caso se revoque la sentencia, ¿no? ¿Y qué va a pretender la fiscalía? Que se confirme, la sentencia, porque si el fiscal apela también tiene su derecho, va a pretender incluso el aumento de la pena, ¿no? Esa es otra parte. Entonces, la norma, para mí que está errada, dice, pues si no acude quien apeló físicamente, se debe rechazar la apelación. Eso es una norma que entraña una inconstitucionalidad, ¿no? Porque está denegando el derecho a que sea revisada la impugnación a la doble instancia que está prevista en la Constitución. Así que esta norma, el inciso tercero del artículo 423 del Código Procesal Penal, contraviene, colisiona con la norma constitucional y además, en su aplicación, vulnera el derecho fundamental a la doble instancia o instancia plural, ¿no? Entonces, el tribunal, ¿qué ordenó acá? El tribunal estableció dos reglas en esta sentencia. Pero ¿qué ordenó el tribunal, no? Tras resolver la causa, o al resolver la causa, que se convoque a la brevedad posible a la audiencia de apelación de sentencia, donde puedan participar, obviamente, el, eh, el que impugnó, o su abogado, y el representante del Ministerio Público. Muy bien. ¿No? Para que debatan ambos la petición impugnatoria, ¿no? Audiencia que además podrían actuarse nuevas pruebas. Entonces, el tribunal estableció como primera regla en esta sentencia la siguiente, ¿no? Que si acude el abogado defensor del imputado que apeló a la audiencia de apelación de sentencia, juntamente con el representante del Ministerio Público, se debe realizar esta audiencia, pese a que no esté presente físicamente el impugnante, porque además el procesado impugnante o ya condenado podría, pues, en buena cuenta, si se confirma, pues ser capturado ahí mismo, ¿no? Y conducido a la cárcel, ¿no? Entonces, obviamente, tiene derecho a resguardar su libertad. Muy bien, esa es la primera regla, ¿no? ¿No? Que si no acude el inculpado, puede acudir, ¿eh? Pero no acude, hasta su abogado, quien va a sustentar la petición impugnatoria con su contraparte, la fiscalía, se debe llevar a cabo la audiencia, sin ningún problema. La segunda regla que estableció el tribunal en esa sentencia era de que este, si no acude
bueno, apela el imputado, ¿no? O el condenado, pero no acude él ni su abogado defensor a la audiencia. Ahí sí está perfectamente, eh, o sea, es perfecto que se declare inadmisible el recurso nulo concesorio, porque no demostrarían interés, ¿no? Y podría, digo yo, ya esto es una opinión personal, esto podría entrañar una actitud dilatoria, maliciosa, que puede buscar, pues, la prescripción, etcétera, ¿no? Ese mismo criterio ha sido reiterado en el expediente 1691-2010 proceso de corpus, perdón, Tribunal Constitucional, ¿no? Y también, ojo, me olvidaba, en estas dos sentencias, el tribunal declaró nula la resolución que declaró inadmisible, en algunos casos inadmisible y nulo, el concesorio del, eh, perdón, el nulo inadmisible, la resolución que había rechazado, ¿no? Mejor dicho, declaró nula, el tribunal declaró nula la resolución había declarado inadmisible el recurso de apelación, ¿no? Queda sin efecto esa inadmisibilidad del recurso. Y ordenó que se lleve a cabo la audiencia de apelación de sentencia, ¿no? Sin embargo, estas decisiones no significan este, eh, la nulidad de la sentencia condenatoria, porque precisamente la sentencia es la que va a ser materia de revisión en la sala penal de apelación, ¿no? Entonces, este mismo criterio también ha sido retirado en esta sentencia, en la 7683-2013, proceso de habeas corpus, ¿no? Y como no estamos sin tiempo, vamos a explicar otra sentencia. Y aquí, y como pueden ver ustedes, poco a poco, bueno, este criterio ha sido reiterado en reiterada jurisprudencia, ¿sí? Ahí pasó. Eh, se- Perdón, ¿se me escucha? ¿Volvimos? ¿Volvimos a línea? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Estamos en línea? Conforme, doctor, no se preocupe. Ah, perfecto, disculpe, parecía una interrupción. Muy bien. Entonces, acá, y aquí no solamente, como ustedes pueden ver, no solamente se ha resuelto o se ha restituido estos derechos, este derecho a la doble instancia a través del proceso de habeas corpus, sino también a través de un proceso de amparo, ¿no? Y esto lo podemos ver acá en el expediente 2285-2010, 2014, perdón, guión proceso de amparo, slash tribunal constitucional, ¿no? Pero aquí es lo mismo prácticamente, ¿sí? Pero acá se nos dice, pues, algo más se precisa en esta sentencia, que el ejercicio de este derecho es en virtud de los principios, o para asegurar los principios de contradicción, inmediación y oralidad, que a través de la presencia de las partes en el acto de apelación de sentencia, ¿no? Entonces, se hace una petición acá. Aquí, o sea, como ustedes pueden ver, pues vamos a ver otros temas de plazo y otros temas de motivación. Eh, a mi entender, yo siempre lo digo a los alumnos de mi clase, el deber de motivar no solamente es del órgano jurisdiccional, penal, ordinario, sino o constitucional, también del abogado, ¿no? El abogado tiene que motivar bien, tiene que sustentar bien su recurso de apelación, ¿no? En esta otra sentencia, en el expediente 3228-2014- proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, ¿qué pasó acá? Se lleva a cabo la audiencia de, de apelación de sentencia, ¿no? Sin embargo, en esta audiencia no acude el abogado defensor del imputado. Y entonces el imputado condenado dice, bueno, yo no quiero, pues, yo no quiero otro abogado que no sea mi abogado, o en todo caso mi abogado de elección, ¿no? Entonces, este, es decir, es decir, que el condenado se niega a que le impongan un abogado de oficio. Es su derecho.
es su derecho, ¿no? Si no desea que el abogado de oficio no lo defienda en esta instancia, en esta etapa de la audiencia de apelación de sentencia, nadie le puede imponer. Entonces, aquí vemos que está ligado el tema de el derecho de defensa con el derecho a la instancia plural o la doble instancia. En realidad yo diría que siempre van de la mano, ¿no? Aunque en estos casos se ha desarrollado más el derecho a la doble instancia. Entonces, de repente, lo digo con todo respeto y afecto, a veces el órgano jurisdiccional penal quiere imponer las cosas para que se lleve a cabo por la rapidez del caso, ¿no? Pero esa rapidez puede, o esa celeridad del proceso puede atropellar derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, a toda costa, o ya sea para que no se quiebre las audiencias, o para que el proceso termine, para que haya menos carga, o haya más, o haya un reconocimiento a los magistrados, ¿no? Que se lleve a cabo sí o sí ya con el defensor de oficio. En este caso, el tribunal dijo, pues si no quiere, el defensor de oficio no. Y además digamos, cierta, cierto, cierta racionalidad esta decisión del condenado. ¿Por qué? No solamente porque pueda desconfiar del defensor de oficio, ¿eh? Porque además este defensor de oficio, que con todo respeto también lo digo a los colegas, que puede asumir una actitud formal, hasta decorativa, no está preparado para el caso en especial, para este caso, no conoce los actuados, no preparó la apelación, no tiene la teoría del caso, ¿no? ¿Quién la tiene? El abogado defensor. En todo caso, se le tendría que dar a este abogado defensor un tiempo prudencial para que prepare su defensa, conozca los actuados, ¿no? Que en muchos casos pueden ser voluminosos. Entonces, el tribunal dijo que se debe, pues, a reprogramar la audiencia de apelación de sentencia, ¿no? Reprogramar la audiencia de apelación de sentencia y, y como en el caso anterior declaró nula la resolución que a su vez había declarado inadmisible el recurso de apelación de sentencia. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En este otro expediente, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos, creo, todavía unos 10 minutos, un poco más. Me voy a permitir de repente tomar un poquito más de tiempo, pero los temas no queden en el tintero, al menos la mayoría. Conmigo, sin ningún problema, por favor. Muchas gracias, señor Gallo. Muchas gracias. Yo por mí encantado, ¿ah? Por mí Pero encantado. su esfuerzo y mucho más para el auditorio. Gracias, doctor, por su No, tolerancia. no. Qué ocurrencia. Para mí encantado. Más aún que es un honor servir a mi institución. Muy bien. Entonces, en el expediente 1369-2013 sucede otra cosa. Ya. Aquí ya no es un tema de que no acude el abogado, no, o el imputado, ¿no? Sino aquí, eh, haciendo una secuencia del proceso, vemos que se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia en audiencia pública, característico del nuevo Código Procesal Penal. Muy bien. Se llevó a cabo el 5 de noviembre del año 2010. Vayan anotando las fechas, es importante. Día en que los trabajadores del Poder Judicial se encontraban realizando un paro nacional. Es constante, ¿no? Las huelgas de los compañeros del Poder Judicial, obviamente, pues por los magros salarios que ellos tienen, ¿no? Tema que, haciendo un paréntesis, todavía no, que no ha sido resuelto, más aún en pandemia, ¿no? Muy bien. Entonces, este paro o esta huelga comenzó el 3 de noviembre, es decir, 2 días antes, ¿no? Y se reanudó, perdón, y se mantuvo este paro hasta el 14 de noviembre. Se reinició y de nuevo, la huelga se reinició, o sea, a partir del 14 o 15 hubo actividades judiciales. De nuevo entraron en paro el 21 de noviembre. Entonces, el inculpado o el condenado interpuso su recurso luego de haberse levantado temporalmente este paro. ¿Cuándo fue esto? Él interpuso el 16 de noviembre de 2010, ¿no? Y, o sea, formalizó o fundamentó, mejor dicho, lo había apelado oralmente en audiencia, pero lo formalizó, lo fundamentó, porque si no se formaliza, no se fundamenta, adiós, no te conceden el recurso. Entonces, lo había oralmente, repito, lo había eh, interpuesto el 5 de noviembre, pero lo formalizó el 16, luego del levantamiento temporal del paro, ¿no?
¿Y qué resolvió en la sala? Ojo, porque también la sala, me olvidaba decirles, hace un control de admisibilidad del recurso. La sala dice, bueno, pero tú no le pusiste, te pusiste dentro de los 5 días hábiles, según el 405, ¿no? No te pusiste dentro de los 4 días hábiles. 5 días hábiles, perdón. Pero ¿cómo lo va a interponer el recurso si estaban pues en huelga, ¿no? O sea, estaban en paro, o sea, materialmente imposible. Lo hace dentro del plazo que el impugnante consideró era válido. Es decir, el día 16, 2 días después, al segundo día de haberse reanudado las actividades. Imagínense, lamentablemente, los colegas del Poder Judicial a veces muy, un poquito esquemáticos, ¿no? Muy rígidos, ¿no? O aplican la ley lex dura, ¿no? La ley dura, pero ley. El tribunal, y entonces le dice, bueno, como tú lo presentaste extemporáneamente, no cumpliste interponer la apelación dentro del plazo, te declaro, este, te declaro nulo inadmisible y nulo el concesorio, imagínense. La justicia en general tiene que adaptarse a las realidades, tiene que ser flexible, ¿no? Sí, bueno, sí, era materialmente imposible que interponga a partir del día 6, que era hábil, hasta el 11, más o menos, calculo. Eh, lo hizo el 16 y no el 11, porque obviamente estaban cerradas las puertas, había piquete de los colegas del Poder Judicial en la puerta. Entonces, obviamente era materialmente imposible. Eso lo hizo cuando se levantó temporalmente la huelga. Y debió correr el plazo, debió contabilizarse desde que se levantó temporalmente la huelga. Eso es lo justo. Porque el tribunal declaró nula la resolución y las demás actuaciones procesales y ordenó que el colegiado, o sea, en primera instancia, colegiado B de esta corte, que se pronuncie nuevamente por el recurso de apelación. Es decir, que lo conceda de nuevo, de alguna manera, ¿no? Muy bien. Este otro caso, ¿cuál era? A ver. Ah, ya hemos hablado primero de la asistencia del abogado, perdón, del recurrente, hemos hablado también del plazo. Ahora vamos a hablar de otro requisito de configuración legal, que hay que cumplirlo, ¿ah? Y aquí son muy estrictos los jueces penales. Dijimos que cuando se apela en el recurso se tiene que expresar de forma correcta, adecuada, cuáles son los agravios, los perjuicios que la resolución impugnada ocasiona en el recurrente, es decir, es decir, cómo le perjudica el razonamiento o no razonamiento expresado a los considerandos de la sentencia o resolución. Aquí se le declara, se le rechaza o se le declara inadmisible el recurso de apelación porque a criterio del órgano jurisdiccional no había la persona fundamentado bien, debidamente los agravios. Entonces, esto también está previsto revisemos, los invito a revisar, esto está previsto en el artículo 405 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el artículo 405 y numeral 1, inciso E del nuevo Código Procesal Penal? Me permito leerlo, ¿no? Para que podamos ubicarnos mejor. Dice que respecto a las formalidades de recurso que se debe hacer, que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyan. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta, ¿no? Y el artículo señala también que el juez que deba conocer la impugnación, aún de oficio, podrá controlar la admisibilidad del recurso y en su caso podrá anular el concesorio. Aquí dos cositas que quiero explicarles un poquito. No solamente puedes expresar los supuestos errores, arbitrariedades que contiene la sentencia o resolución a impugnar, el auto, sino también hay que decir qué es lo que se pretende, ¿no? Y yo recuerdo haber dictado en la Universidad UPAO hace algunos años una conferencia había jueces, había profesores, había fiscales, una gratísima experiencia en esa hermosa ciudad y esa hermosa universidad, donde tuve la oportunidad de compartir, un humilde profesor, conocimiento con alumnos, porque yo digo, también
esto es una retroalimentación, los alumnos también nos enseñan, ¿ah? Sobre todo si son jueces y fiscales, ¿ah? Que ellos son los que manejan todos los días el código. Entonces me dijo una jueza amiga, mi amiga, que en realidad en el norte, en Corte Superior de Justicia de la Libertad, se exigía que se precise qué es, al final, qué es lo que se pretende, pues. Se cae nulo, se revoque, qué es lo que se pretende, o la sentencia. En otras cortes parece que son menos rígidos, ¿no? Entonces te declaran inadmisible el recurso porque no precisas. Y además, el control de admisibilidad del recurso no solamente pasa por el juez que emitió la resolución que se va a impugnar, ¿ah? Sino también pasa por la sala que recibió el recurso, que recibió los actuados. Es decir, que hace un doble control de admisibilidad. Y puede que la sala diga, bueno, en realidad, eh, acá no me cumpliste los requisitos, señor impugnante, o fallas en uno, ¿no? Entonces te rechazo el recurso. Muy bien. El tribunal, bueno, todo esto, repito, es parte de lo que es un derecho de configuración legal. Y ahí no puede ser nada la justicia constitucional. No cumple el recurso, perdón, no cumple los requisitos, adiós. A llorar al río. Muy bien. Aquí el tribunal advierte que mínimamente el impugnante mínimamente había cuestionado pues, la resolución impugnada, ¿no? Mínimamente, ¿no? O sea, es decir, que había cumplido los requisitos previstos en el artículo 405, numeral 1, inciso C del nuevo Código Procesal Penal. Muy bien. Entonces, dice pues, y nos indica, ¿no? Que en el desarrollo, que es en el desarrollo de la parte correspondiente al segundo punto, fundamentos de hecho del hecho de la impugnatoria, en el cual se invoca la aplicación del principio de presunción de inocencia frente a la alegada insuficiencia probatoria en la sentencia que condenó al recurrente. O sea, mínimamente el impugnante dijo, bueno, yo soy inocente, pero y se me ha condenado con pruebas insuficientes, en otras palabras. No, yo sé que esto puede causar de repente un poco de malestar, en los jueces penales, pero el tribunal ha dicho eso, ¿no? Entonces, y por tal efecto, se declaró nula las resoluciones que habían rechazado la impugnación y que se ordenó a la sala que prosiga con la tramitación del recurso, ¿no? Aquí también hay un tema de plazo. Este es un caso de un menor infractor. Vamos a contarlo más en líneas generales. Acá no hay pena privativa, sino una medida de internación, como ustedes saben, que no dura más de 6 años. Y este joven es condenado en una audiencia mm, por videoconferencia, bueno, ya se está utilizando, en la cual no estaban presentes ni sus padres, ni su abogado defensor, o sea, estaba solito el muchacho. Interpone, entonces le notifican esta decisión y le interpone el recurso, si no mal recuerdo, dentro del plazo de 3 días. ¿Y qué dice el órgano jurisdiccional? No, no, tú debiste interponérmelo antes, ¿no? Desde que te le dieron la sentencia. Y ese es un mal criterio a veces del órgano jurisdiccional penal, ¿no? Que te exigen, en algunos casos hemos visto, exigen que se interponga el recurso al día siguiente, ¿no? De que se le leyó la sentencia. Y como dijimos, que este código procesal penal y el código también del niño adolescente, bueno, eh, son códigos, digamos, son normas procesales no puramente orales, sino también con naturaleza escritural. Entonces, las sentencias, ojo, las sentencias hay que notificarlas por escrito. O mínimamente, creo yo, algún soporte CD, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Pues, por lo menos para conocer qué agravios, pues, son los que voy a invocar y qué considerandos y qué errores, modalidades de la resolución voy a impugnar o voy a cuestionar vía impugnación. Porque a ciegas no se puede interponer. El tribunal dijo, en este caso, que estaba bien, estaba bien
interposición dentro del plazo, porque este joven interpuso la apelación dentro del plazo que ya estaba habilitado, o sea, a partir del día siguiente en que fue notificado con la sentencia que le impuso esta medida de internamiento, ¿no? La condena de medida de internamiento, ¿no? Y nula la resolución, ¿no? Y estableció doctrina jurisprudencial. Que casi todo es. Aquí el tribunal estableció otra regla. ¿Se acuerdan ustedes las dos primeras reglas que les comenté, que se dispusieron en el expediente 2964-2011, proceso de habeas corpus? Aquí el tribunal dijo, discúlpenme, la tercera regla, ¿no? La primera, ¿cuál era? ¿Se acuerdan ustedes? Primero, la primera regla, si acude el abogado del condenado impugnante a la audiencia de apelación de sentencia, si acude el abogado con su contraparte del Ministerio Público, y ellos son los que impugnaron, o sea, el condenado impugnó, se debe llevar a cabo la audiencia de apelación de sentencia. Primera regla. Segunda regla, si no acude ambos, o sea, impugnó el condenado, no acude ni él ni su abogado a la audiencia de apelación de sentencia, bien declarada la inadmisibilidad del recurso. Pero aquí se estableció una tercera regla en un supuesto. Acá, en esta audiencia de apelación de sentencia, acude el condenado y no acude su abogado de defensa. No acude su abogado de defensa. ¿Y qué dice el tribunal, el Poder Judicial, la sala? Dice, bueno, no se puede instalar la audiencia pues, de apelación de sentencia porque no está tu abogado, ¿no? Y hemos dicho también en una anterior sentencia, sí. Bueno, si el inculpado acepta al defensor de oficio, está bien, ¿no? No hay problema, ¿no? Ya aceptó la defensa. Pero si no la acepta, tampoco no se puede llevar la, la, la audiencia, ¿no? Entonces, acá, obviamente, el condenado estaba preso, tenía que estar siempre presente en la audiencia, no estuvo presente su abogado defensor por X razones, no acudió. Entonces, y por no haber, por no haber acudido, la sala declara inadmisible el recurso, o sea, no se llevó a cabo la audiencia, ¿no? ¿Qué más de acá? Muy bien. Entonces, a ver, un momentito, un segundito acá. Y hace una mala interpretación de la sentencia 2964-2011 de la sala. Dice, bueno, como no está tu abogado y el que está más capacitado técnicamente, bueno, está tu abogado, entonces como no está él que está más capacitado para llevar a cabo el debate de la petición impugnatoria, no podemos llevar a cabo la audiencia. Entonces, ¿qué debió hacer la sala? Como en el caso anterior, ¿no? Si el inculpado, el que está presente, no está conforme con la defensa de oficio o simplemente no tiene abogado, no se debe llevar a cabo la audiencia, se debe reprogramar en fecha próxima. Por eso el tribunal, en este caso, declaró nula la resolución que había declarado inadmisible y que además esta resolución había declarado sin lugar a la reprogramación de la audiencia y ordenó que se reprograme la audiencia. Muy bien. ¿Esta cuál es? Estos mismos criterios se repiten, o sea, no los vamos a citar. Este, se repite. Creo que es la condena del absuelto. ¿Cuál es esta? Vamos a ver. Es del mismo criterio, ¿no? Está presente el inculpado, no está presente su abogado, igual no se lleva a cabo la audiencia. Imagínense, ¿no? Y se rechaza su impugnación. No está presente tu abogado, que es está preparado más técnicamente, te rechazo el recurso, ¿no? Muy bien, creo que nos hemos tomado más de la hora del tiempo. Bueno, vamos a concluir con una última sentencia, con la condena del absuelto. No sé si ustedes han escuchado hablar del tema de la condena del absuelto. En rasgos generales, ¿no? Y creo que aquí el tribunal sí debió hacer algo más, a desarrollar algo más. Bueno, así mismo esto entender. Yo tengo un artículo donde lo digo, ¿no? A veces no estamos de acuerdo con nuestra institución, no siempre, ¿no? Con los fallos, ¿no? Pero ojo, la crítica es profesional y académica, ¿no? Y bueno,
Y entonces, ¿qué pasa? Que en la condena de absuelto, o sea, una persona es absuelta en primera instancia, apela a quién, al Ministerio Público, y entonces los actuados suben a la segunda instancia, pues, ¿no? Y en la segunda instancia es condenado. En el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué le queda? Algunos se podrían preguntar, bueno, pero recurso de casación, ¿no? Pero, pregunto yo, ¿la casación es el recurso viable? La casación es un recurso extraordinario, ¿no? Previsto en el artículo 427, inciso cuarto del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué no dice? Primero, el primer requisito es más objetivo, que la pena la pena mínima supere los 6 años de pena privativa de libertad. Y no todos los delitos tienen pena mínima 6 años, ¿no? Hay delitos que tienen pena mínima, pues, 4 años, ¿no? 5 años, 3 años. Entonces no podrían calzar entre los requisitos del recurso de casación. Luego, hay casos que se debe desarrollar doctrina jurisprudencia. Y no necesariamente todos los casos son para desarrollar doctrina jurisprudencia, ¿no? Luego también otro de los requisitos para interponer la casación excepcional es que si no observe algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o una indebida o errónea aplicación de dichas garantías, o se incurre o derive de una inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad, que importe una indebida aplicación o una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal, o haya sido despedida con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, es decir, una sentencia, sentencia de vista, ojo, indebidamente motivada, porque las casaciones son contra la sentencia de vistas, o sea, parte de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional. Entonces, ese es esto. Entonces, no queda de otra. ¿Qué le queda al impugnante? Sufrir la condena. Hay algunos tratadistas, como el doctor Salas Arenas, en su libro propone, pues, que se conceda, ¿no?, la condena al absuelto y que se habilite una nueva sala, ¿no? Hay propuestas, ¿no?, al respecto, que sea la misma Corte Superior que habilite otra sala paralela o la Corte Suprema, ¿no? El tribunal deja sentado eso desde que se vulnera el derecho a la doble instancia acá, porque no existe un recurso, porque la norma, cosa penal, no admite un recurso que, que prevea la revisión de las condenas del absuelto, ¿no? Es decir, el artículo 24-25, incisos 3, literal B del nuevo Código Procesal Penal no lo permite. ¿Y por qué una persona este, tiene que ser revisada su condena? Porque, ojo, su primera condena, que es en segunda instancia acá, debe ser revisada porque esa condena va a privarle de la libertad, pues, ¿no? O va a restringirle la libertad, ¿no?, si es su pena suspendida. Pero además también puede esa sentencia cometer, pues, errores, injusticias, arbitrariedades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el tribunal hace mención también acá a una casación que me parece válida, que indica que se debe habilitar salas revisoras en cada distrito judicial para que se realice juicio de hecho y derecho de condenado que es por primera vez condenado en segunda instancia, es primera vez condenado en segunda instancia, se habilite un medio impugnatorio adecuado para la condena del absuelto, ¿no? Y el tribunal declara fundada la demanda porque se vulneró el derecho de la instancia. Pero yo creo que aquí, como eso entender opinión, el tribunal podía haber establecido una regla acá y decir, bueno, que se habilite, bueno, tampoco, o que o se exhorte quizás, ¿no? Y bueno, aunque creo que sí se hace una exhortación, ahora que recuerdo. Y además, pudo declarar, digamos, que es inválida la aplicación de la norma y en el caso concreto, por ejemplo, ¿no? Se pudo haber hecho algo más, ¿no? O pudo haber establecido alguna regla al respecto, ¿no? Sin ánimo de hacer un cherry, una propaganda, varias de estas sentencias se encuentran en mi libro, Medios Impugnatorios en el Proceso Penal, la jurisprudencia del TC, que lo pueden encontrar en Gaceta Jurídica o en la biblioteca del Tribunal Constitucional. Bueno, por razones de pandemia no se puede acudir, creo que está más adelante,
libro que debo actualizarlo realmente porque ya salió creo hace como 3 o 4 años y ya apareció luego, ojo, el tribunal ha emitido más sentencias que ha restituido el derecho a la doble instancia, ¿no? Por eso la labor del Tribunal Constitucional es una labor de corrección, hace un control constitucional de las decisiones jurisdiccionales que puedan ser erradas, no digamos arbitrarias, bueno, porque pueden entrañar arbitrariedad, pero hace un control y restituye derechos fundamentales en materia penal o procesal penal, como en este caso habeas corpus, que habeas corpus amparo, pero también el tribunal, los invito a que revisen su jurisprudencia, restituye los derechos de los trabajadores, materia laboral, en materia de pensiones previsional también, hay muchos ancianos que han cobrado gracias a la decisión del tribunal sus pensiones, cuando las demandas han sido dirigidas a demanda de pagos previsionales contra la ONP, y en debido proceso también, ¿no? Ha corregido muchas resoluciones injustas en materia de justicia civil ordinaria, de otra naturaleza, ¿no? Y incluso en casos especiales también, ¿no? Por eso la labor importante de contar con un órgano autónomo independiente que pueda, pues, corregir, digamos, algunos errores, perdón, de la judicatura ordinaria o de la vida en general, ¿no? Persona exenta del control constitucional y todos estamos vinculados tanto a la Constitución, ¿no? Como a la ley. Además, eso es la aspiración del Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Quiero que le transmitas, por favor, mi profundo agradecimiento y mi estima personal al magistrado, director general, el doctor Ernesto Blume Fortini, por ese saludo tan afectuoso que no hace más sino sentirnos reconfortados y dispuestos siempre a compartir estos temas, ¿no? De forma muy humilde. Gracias a ti, Susana, por tu colaboración, por tu disposición para permitirnos llegar a toda esta comunidad jurídica. Y un especial saludo también al señor Gallo por su gentileza, su amabilidad y su eficiencia. Y a Alexandra y a Lorena, ¿no? Muchas gracias. Y como siempre, y a todo el equipo, ¿no? del Centro de Estudios Constitucionales, del cual nos sentimos orgullosos porque es el brazo académico del Tribunal Constitucional. Y nada, más bien dispuesto a otras actividades académicas para las cuales me convoque. Muchas gracias, buenas noches, cuídense todos y bendiciones y un fuerte abrazo para todos. Gracias.